¿Por qué Miguel Ángel haría una escultura de Moisés con cuernos? ¿Es que acaso Moisés tendría cuernos? Soy Manuel Venturas, bienvenidos a este espacio Conversando con Manu, y hoy día vamos a aprender por qué Miguel Ángel se le ocurrió ponerle cuernos a Moisés, qué significaba ello y por qué hoy en día nuestras Biblias ya no dicen que tenía cuernos, sino dicen que tenía su cara resplandeciente. Para esto tendremos que ir brevemente al texto en hebreo, que dice así, según lo que tenemos aquí. Ki karan or panaf. ¿Qué cosa quiere decir esto? Como cuernos sobre la piel de su cara. Entonces, lo que hizo nuestro buen amigo Jerónimo Estridón cuando tradujo del hebreo al latín, puso cornuta, que significa cuernos. Y de ahí la razón por la cual nuestro buen amigo Miguel Ángel hizo a Moisés con cuernos. Y esa es la razón. Porque en el texto de la Vulgata Latina, nuestro amigo Jerónimo Estridón tradujo correctamente este pasaje. Es decir, que le brotaban o parecía que tenía unos cuernos sobre su cara. Ahora, no nos asustemos, vamos por partes y por cucharadas. Entonces ahora vamos a analizar por qué en la escritura dice cuernos. Y después vamos a ver por qué se dejó de usar los cuernos y por qué ahora se habla de un rostro resplandeciente. Entonces, lo primero que tenemos que entender que dentro de la cultura judía, la letra Aleph, que la tenemos aquí, es la que representa a la deidad, es la que representa a Dios porque es la primera palabra o la primera consonante dentro del alfabeto hebreo. Pero esta Aleph, que acabamos de ver, que la vamos a volver a poner aquí, pertenece al posexilio, es decir, ya es una Aleph arameizada. Es la Aleph que nosotros vamos a encontrar en los textos en hebreo y la cual se usa también en el hebreo moderno. Pero antes esta Aleph era así. Esta representación, que es la cabeza de un toro con cuernos, era la Aleph de lo que se conoce como el paleohebreo. Es decir, desde que nace el hebreo hasta el exilio babilónico. Y de ahí se transforma en la Aleph que hemos visto. Entonces, como la Aleph, esta cabeza con cuernos, representa a la deidad, representa a Dios, los cuernos son sinónimo de autoridad en la cultura antigua. Y esa es la razón por la cual el texto dice que cuando Moisés descendía de la montaña, se parecía que le brotaban unos cuernos desde la piel de su cara, tal como hemos visto en el texto hebreo. Entonces, en la antigüedad, los cuernos eran un sinónimo de autoridad. Y esa es la razón por la cual el texto en hebreo dice que Moisés parecía que le brotaban unos cuernos sobre la piel de la cara. Porque lo que estaba diciendo el autor, desde su perspectiva, es que tenía la autoridad de Dios. Entonces, ahora nos cabe preguntar por qué se dejó de usar cuernos, por qué se cambió cornuta por resplandeciente. Y es que en el siglo XV, ya hacia finales de la Edad Media, cuando nace toda la teología del Satanás que nosotros conocemos hoy en día, sí, ese que es en rojito, con cachos y con su tridente, entonces los cuernos empezaron a relacionarse con el mal, justamente con Satanás. Entonces la idea fue tratar de salvar el mensaje original y los traductores reemplazaron la palabra cuernos por resplandeciente. Entonces, ahora ya sabemos por qué es que Miguel Ángel hizo la estatua de Moisés con cuernos. ¿Por qué se cambia el concepto? Porque justamente hacia finales de la Edad Media, cuando se desarrolla la imagen del Satanás que nosotros conocemos hoy en día, ese rojo con sus cuernos y su tridente y su colita que termina en punta de flecha, entonces la connotación de cuernos empieza a relacionarse con el mal y de ahí es donde se decide cambiar justamente el contexto y se reemplaza la palabra cuernos, que es lo que sería correctamente traducido, por resplandeciente. Ahora, regresando al contexto de la teología hebrea, regresando un poco al contexto de lo que significaban los cuernos inicialmente, que es justamente tener la autoridad de Dios, lo que yo les podría decir desde mi perspectiva, y permítanme darles mi posición teológica al respecto, es que toda persona que está o ha estado en la presencia de Dios definitivamente no puede seguir siendo el mismo. Estar en la presencia de Dios implica un cambio en uno que se llega a percibir
por aquellos que están fuera. Es decir, que cuando tú estás en la presencia de Dios y la gente te ve, ve el reflejo de Dios en ti. Entonces, esto es importante y por eso hay que rescatar los textos antiguos, que es lo que se trata de decir. Entonces, retomando y resumiendo, la razón por la cual el texto en hebreo dice que como cuernos brotaban sobre la piel de su rostro, lo que estaba diciendo el autor bíblico, lo que quería transmitir el autor bíblico, de acuerdo a lo que acabamos de ver, es que Moisés se notaba que descendía con la autoridad de Dios. Por ende, como ya lo he dicho, de acuerdo a mi perspectiva y mi conclusión teológica, que no es la única que ustedes pueden sacar varias, es que justamente aquellas personas que están en la presencia de Dios nunca volverán a ser las mismas. Ahora que tú ya sabes la razón por la cual nuestro buen amigo Miguel Ángel le puso cuernos al buen amigo Moisés, la razón por la cual en la Vulgata Latina dice cornuta, por qué en el texto hebreo dice efectivamente cuernos, y por qué se cambió, y por qué hoy en día dice resplandeciente, y cuál es justamente lo que trata de transmitirnos el autor en el momento que escribe el libro. Entonces ahora tú ya sabes que estar en la presencia de Dios definitivamente te va a cambiar. Esperando que este breve estudio te haya ayudado, y ahora que ya conoces esto, te pediría nos ayudes también a difundirlo para que la gente sepa por qué nuestro buen amigo Miguel Ángel le puso cuernos a su estatua de Moisés. Que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. Bye bye.